saludando a la representante Johanna Cedeño, asambleísta del bloque legislativo. Moreira. Perdón, Johanna Moreira. Caramba, el error es mío, que mentalmente andamos a 100 por hora. ¿Cómo le va, asambleísta? Muy buenos días, integrante de la bancada legislativa de la Izquierda Democrática, decía. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias a Radio I-99 por el espacio, esa oportunidad de poder conversar con ustedes en esta mañana y también poder comentarle al todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha en este momento el trabajo que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional. Oiga, hace un momento conversábamos con una de las representantes del bloque del Partido Social Cristiano, con la asambleísta Marjorie Chávez, y justamente le hacíamos una consulta, cuál iba a ser la postura, fue la última pregunta con ella, la postura de ese bloque legislativo en torno a la designación de segundo vicepresidente o segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa. Y nos decía, bueno, que ellos realmente ese tema lo tienen ahí, no es de mayor importancia para ellos. Básicamente, ¿qué es lo que se cocina? ¿Qué es lo que han podido comentar ustedes? Porque obviamente esa posición la ocupaba la ex asambleísta, ahora ex asambleísta Bella Jiménez, que era parte del bloque legislativo de la ID. Justamente pues se ha dicho que les corresponde a ustedes poder hacer el reemplazo respectivo, pero vemos que, por ejemplo, de la bancada de Pachacuti todavía no había una posición definida. A esta hora, ¿qué tenemos respecto a esa temática, asambleísta? Bueno, como es de conocimiento público, nosotros tenemos nuestra candidata para que postule la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, que es la compañera Yesenia Guamaní, que se eligió de forma democrática al interior de la bancada y del partido, de los directivos de Izquierda Democrática. Y justamente con el nombre de ella, ya con una decisión en firme de que sea nuestra candidata, hemos iniciado los diálogos correspondientes con las distintas bancadas. De los voceros que podemos justamente recoger aquellos pronunciamientos, tenemos el vocero de la bancada de BAN, del oficialismo, y ellos han mostrado su postura en apoyar justamente a la candidata de la Izquierda Democrática con sus votos para la segunda vicepresidencia. El día de ayer también escuchado los pronunciamientos de Marlon Santi, que es el líder del movimiento Pachacuti. Él mismo ha dicho que el acuerdo con Izquierda Democrática se mantiene y que no va a permitir que absolutamente ninguna de las bancadas, incluso nombró una, desestabilice al interno de la bancada de Pachacuti para hacer una nueva mayoría, y que ellos siguen apoyando el compromiso que tuvimos en un inicio y que justamente logró la designación de una de las asambleístas de Pachacuti porque ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional, y que ese espacio de la segunda vicepresidencia no era por nombres, era justamente por espacios de la Asamblea Nacional que le correspondía a Izquierda Democrática. Entonces esperemos que hasta este fin de semana se pueda consolidar al interno de Pachacuti, justamente entre los asambleístas, ese compromiso que ya adoptaron. Incluso Social Cristiano, con su vocero oficial, que es Esteban Torres, ha dicho que va a apoyar a la candidata de la Izquierda Democrática para la segunda vicepresidencia. Así que creo que esas son las formas orgánicas en las que se deben mantener las bancadas dentro de la Asamblea Nacional, a pesar de pequeñas discrepancias que podamos tener. Esa es la forma en la que los partidos, sobre todo responsables, actúan. Perfecto, entonces se mantiene, no va a ser vicepresidenta, habida cuenta de que es la representante Yesenia Guamaní, ¿no? Así es, ¿no? Ya, dicho esto, entonces pasemos al otro tema. Ya está fijada la fecha del encuentro de los asambleístas, los representantes del bloque de la Izquierda Democrática en Carondelet para esa reunión de trabajo, para ese cruce de ideas previo al envío de los proyectos de ley del Ejecutivo. Aún no hemos tenido, o bueno, aún no tenemos esa fecha concretada para la reunión con la bancada de Izquierda Democrática. Sabemos que ya se reunieron la bancada de Pachacuti justamente con el Ejecutivo. Esperemos que pronto podamos hacer esa reunión en relación con aportes que hemos tenido desde el proyecto inicial que conocimos como la Mega Ley Creando Oportunidades. Esperemos que se hayan hecho algunas correcciones que han sido el propio presidente Guillermo Lasso, quien en una rueda de prensa él había manifestado de que se han hecho cambios. Esperemos conocer esos proyectos de ley y que podamos aportar siempre desde ese interés general de poder cubrir con esas necesidades urgentes que tiene el pueblo ecuatoriano. Correcto, claro, temas laborales, temas tributarios,
se requieren pues hacer muchísimas modificaciones. Si queremos pues justamente apuntar a esto de conseguir nuevas plazas de trabajo, fomentar más trabajo a lo largo del país, se requiere pues poner al día también la normativa laboral. Pero me imagino que va a ser a ver, porque el presidente había mencionado que hasta esta semana se tomaba para hacer el envío. O sea, puede ser que sean invitados, y esto entendiendo un poco la dinámica también, porque aquí no hay que esperar por la invitación con 15 días de antelación, por la dinámica del trabajo en Carondelet. Yo creo que eso es bastante entendible. Obviamente la agenda parlamentaria, ¿no? Entonces hay que conciliar un poco eso. No habría que extrañarse de que si esta tarde, noche se reúnen con el mandatario, ¿no? Totalmente de acuerdo. Conocemos justamente las agendas que maneja cada una de las autoridades, tanto asambleístas y mucho más un presidente que está tratando de resolver muchas crisis que tiene dentro del país, así que lo entendemos totalmente. Como lo había manifestado, esperemos que esta reunión de frutos, que no solamente se vuelva un diálogo, sino sea una reunión que logre acciones, y sobre todo en estos proyectos de ley que hay situaciones que nos preocupan y que también puedan escuchar recomendaciones por parte de esta bancada izquierda democrática, por aquellos que tienen quizás mucha más experiencia y que en su momento quizás acompañaron a un presidente de la izquierda democrática, y que podamos tener ese diálogo, pero que no solamente sea palabras, que es quizás lo que en un momento a la ciudadanía también le ha incomodado. Sabemos que existe una crisis muy grave en el país, pero que ya queremos respuestas, sobre todo cuando un presidente nos ofreció en días cambiar el país. Claro, sí, todos esperamos concreciones, ¿no? Concreciones, urgencia en el tratamiento de tantas temáticas y problemáticas que tiene nuestro país. A usted en lo personal, dejemos la bancada de la izquierda democrática, pero en lo personal como legisladora, ¿qué es lo que más le preocupa en el tema de el contenido de estas leyes? Si hablamos de lo laboral, de lo tributario, no sé exactamente hacia dónde apuntan sus mayores inquietudes. Bueno, en el tema laboral, sin duda, es una de estas materias que más preocupan, sobre todo cuando estamos hablando de los nuevos empleos que se van a crear o que se pretenden crear con esta ley, y que va a incidir directamente en mi generación, en aquellos jóvenes de 26 años, 30 años, 25 años o menores a ellos, de que no tenemos una fuente de trabajo, que muchos de nosotros no tenemos la oportunidad ni siquiera de tener un trabajo estable, un trabajo que nos permita tener un salario acorde a la profesión que hemos estudiado y que justamente buscamos ejercer. Y sobre todo creo que esa es la mayor de las preocupaciones, porque creo que el Ejecutivo debe crear políticas públicas, es el Legislativo quien, aunque ambos tenemos justamente iniciativa legislativa, pero es el Ejecutivo quienes podemos normar justamente un código de trabajo que responda a la realidad actual, pero el mismo no debe ser regresivo de derechos. Debe el Ejecutivo, desde políticas públicas, justamente invertir en sectores estratégicos. Debemos cambiar totalmente la dinámica de nuestro país, de apostar siempre por los mismos sectores, ¿no? Y por qué no por aquel sector emprendedor, ir a abrir nuevos mercados, de que los productos de ecuatorianos estén en todas las partes del mundo. ¿Por qué no justamente apostar por la agroexportación? Son aspectos en los que el Ejecutivo debe cambiar la dinámica, sobre todo de cómo percibir los ingresos a través justamente de los sectores, hacia el Estado. ¿Por qué no mejorar la recaudación tributaria, que es lo que tanto daño nos ha hecho y que justamente ha estado olvidado? Son esos aspectos en los que creo que debería comenzar a enfocarse el Ejecutivo, y que estos proyectos de ley no busquemos generar quizás mayores ganancias para los empresarios a costa de no reconocer derechos o reconocer justamente los salarios que se merecen los trabajadores, porque si tienes trabajadores que no son bien pagados, que no se sienten bien en un ambiente, lastimosamente no vas a tener una mejor producción o productividad en relación con las empresas. Finalmente, asambleísta, consultarle, ¿no? A la interna del bloque, ¿han conversado, han plasmado o están preparando algún tipo de planteamiento en lo que tiene que ver con propuesta legal alguna para el enfrentamiento del Estado a esta oleada de inseguridad que vive nuestro país? ¿Qué han hablado sobre esta temática? Bueno, nosotros tenemos el presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad, en el que es Ramiro Narváez, el cual se encuentra ya desde un inicio de su periodo
y ostentando el cargo de presidente de esta comisión, trabajando en el marco de la seguridad ciudadana y justamente con mesas técnicas con distintos representantes de las carteras del Estado, de algunas instituciones de seguridad, ha hecho recorridos por las cárceles y esperemos que pronto pueda entregarnos ese informe que nos diga cuáles son las fallas latentes, porque es una falla estructural que tenemos, no solamente ese manejo de las cárceles, sino todo lo que se vive en el país, la falta de desempleo, la falta justamente de atención a aquellos sectores vulnerables, lo que está incidiendo el que tengamos saneamiento en las cárceles, el que jamás hemos manejado una política pública de rehabilitación en estos centros, y es lo que se debe manejar. Esperemos que pronto tengamos ese informe, de que pueda también ser recogido por parte del Ejecutivo, porque sé que con ellos es con quien se está trabajando ese tema, y que podamos dar una respuesta en el tema de inseguridad que vive lamentablemente en nuestro país. Claro, y que nos requiere unidos, no solamente a las funciones de Estado, al Estado en sí, per se, sino a todos los ecuatorianos. Agradece al asambleísta por estos minutos, estos conceptos tan importantes respecto pues a la función parlamentaria. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, buenos días ahí 99 y todo el pueblo ecuatoriano que nos ha escuchado en ese momento. Un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo, que Johanna Moreira, representante parlamentaria